Muy bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio de la sesión 11 que corresponde a momento de una fuerza. ¿Bien? Ejercicio. Calcule el valor del torque o momento de una fuerza en cada uno de los casos siguientes, ¿no? Así que vamos a aplicar básicamente aquí la definición de torque para poder determinar entonces según corresponda el caso. ¿De acuerdo? A ver, vamos a analizar y vamos a ver de acuerdo a las diferentes maneras que nosotros ya hemos estudiado para determinar el torque o momento de una fuerza. Para el caso A, recuerden que determinar el torque o momento de una fuerza siempre es respecto a un pivot, ¿no? A un eje de giro. En este caso, el giro va a ser respecto al punto O. Bien, la fuerza aplicada en este caso es F y el ángulo que forma la fuerza aplicada, ¿no? En este caso con la distancia desde el eje hacia la fuerza aplicada sería 90 grados. Y bueno, me dicen que la distancia es 4,50 metros. Bien, así que vamos a utilizar por aquí la definición. Podemos colocarlo de la siguiente manera. Vamos a poner m de momento respecto al eje O. ¿Bien? Respecto al eje O. Siempre hay que especificar porque en algunos casos podría pasar que tenemos más de un eje. Por ejemplo, eje A, eje B. Entonces no sabemos respecto a quién estamos calculando el momento. Así que hay que especificarlo. Muy bien, y una de las fórmulas para calcular el módulo, ¿no?, del momento sería multiplicar la fuerza F o el módulo de la fuerza por la distancia D, que es la distancia desde donde se aplica la fuerza hasta el pivot, multiplicado en este caso por el coseno de quién, del ángulo teta, donde el ángulo teta es el ángulo que forma en ese caso la fuerza F con la distancia, ¿no? Pero ¿cuánto sería esto? Teta estaría valiendo 90 grados, ¿verdad? Si teta vale 90 grados, entonces coseno de 90 es 1, ¿cierto? ¿Cómo me estaría quedando entonces lo siguiente? Como aquí no me dan un valor de la fuerza, ¿qué te parece si consideramos que la fuerza será una fuerza de 100 newton? ¿Bien? Solamente por dar algún valor numérico y porque al final pues el resultado me salga también un valor numérico. ¿De acuerdo? Para todos los casos vamos a aplicar 100 newtons. Entonces aquí el momento me estaría dando de la siguiente manera. 100, que sería la fuerza, ¿verdad? 100 newtons. Y lo vamos a multiplicar por aquí por la distancia, que en este caso coincide o es toda la distancia de la barra, ¿no?, que es 4,50 metros. Vamos a ver por acá. 4,5 nada más que poner. Y el coseno de 90, ¿no? Pero el coseno de 90 tú sabes que eso es 1, así que directamente colocamos eso por acá. Bien. Finalmente, ¿cómo me está quedando el momento de la fuerza o torque en este caso? Respecto al eje O, me queda de la siguiente manera: 100 por 4,5 por 1. ¿Bien? Fácilmente ahí yo me doy cuenta que eso me da 450. Pero me estoy olvidando de algo muy importante. El torque o momento puede ser positivo o negativo dependiendo del giro. Entonces aquí tú tienes que ver hacia dónde giraría en este caso el cuerpo respecto al punto O. Y es obvio que si tú aplicas una fuerza acá, esto se va a mover en esta dirección, ¿verdad? Y en esa dirección, ojo, esto no es un vector, simplemente en la dirección del giro,
en esta dirección es una dirección tipo antihoraria, por lo tanto el giro me dice que corresponde a un momento positivo, así que aquí lo voy a recalcar, es positivo, ¿de acuerdo? Y si es positivo me queda 100 por 4,5 por 1, esto sería positivo 450. ¿Cuáles son las unidades del momento? Serían Newton multiplicado por metro. Bien, ese es el momento en ese caso. ¿De acuerdo? Muy bien, positivo porque es antihorario. Vayamos a ver al otro caso, ¿no? También nosotros podemos trabajar, y eso es lo que vamos a hacer en este caso, con la siguiente definición del momento, ¿no? Vamos a poner que el momento de la fuerza respecto al eje O puede ser positivo o negativo, eso lo vamos a determinar dependiendo del giro, y se encuentra multiplicando el módulo de la fuerza simplemente con la distancia. Bien, simplemente multiplicado en este caso por la distancia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y por qué no hemos aplicado esto acá? Bueno, porque esta fórmula en este caso se puede aplicar cuando la fuerza es perpendicular, ¿no? Como en este caso, porque el coseno de 90 pues me da directamente 1. Y lo que podemos hacer acá también es una descomposición de las fuerzas para ver entonces cómo actúa cada componente, ¿no? A veces es mucho más fácil la descomposición. Así que aquí yo puedo tener un vector, ¿no? Vertical, y por aquí yo puedo tener un vector horizontal. ¿Bien? Ahora, si esto es 120, como acá es un ángulo llano, todo esto de acá tendrá que ser entonces, ¿cuánto? 60 grados. Eso para que es la suma de 180. Entonces, es fácil hacer la descomposición aquí, porque este vector de aquí vendría a ser f multiplicado por el seno, de acuerdo a la descomposición trigonométrica, por el seno de 60. ¿De acuerdo? Esto sería f por el seno de 60. Y la otra componente que se encuentra aquí arriba, vamos a ponerlo más acá, vendría a ser f por el coseno, ¿no? Esta es coseno. Por el coseno sigue siendo de 60, es el ángulo que estamos trabajando ahí. Ahora, tienes que recordar algo importante. Todas las fuerzas que se aplican dirigidas hacia, en este caso, el pivote o eje de giro, no producen torque, ¿no? Y en este caso, esta componente f coseno de 60 que se estaría aplicando acá, se dirige hacia el centro, hacia el punto O, entonces nos produce torque, ¿sí? Y podemos colocar aquí que para este caso el torque respecto a O será igual a 0. ¿Bien? Le puedes poner aquí sus unidades si gustas, ¿no? Newton por metro. Bien, listo. Significa que la única fuerza que produce torque sería F por el seno de 60. Entonces, esta fuerza está aplicando en la misma posición que esta fuerza que tenemos por acá. El giro seguirá entonces siendo, en este caso, antihorario, por lo tanto, el giro es positivo. ¿Bien? Y será positivo F seno de 60 por la distancia, en este caso, desde la aplicación de la fuerza hasta el eje O, ¿no? O el punto de pivote. Bueno, la fuerza hemos colocado que vale 100. Vamos a ver por acá.
100 por el seno de 60, puedes, si recuerdas los triángulos notables, colocar cuánto vale el seno de 60, ¿no? O si no, directamente en la calculadora, tomando en cuenta que esto se tiene que calcular en grados, ¿no? Y esto está multiplicado por la distancia. Muy bien, porque todo esto vendría a ser la fuerza F, ojo, ¿sí? Que tenemos acá. Y esto hay que multiplicarlo por la distancia D, que de acuerdo al dato del problema vale 2 metros. ¿Ya? Esto de acá sería la distancia D. Bien, vamos a calcular entonces eso de ahí rápidamente. Tendríamos 100 por el seno de 60 por 2, ¿no? Bien, entonces aquí podemos multiplicar 100 por 2 sería 200 por el seno de 60. 173.21 si aproximamos a 2 decimales. ¿De acuerdo? Así que aquí me estaría dando 173.21. Si te da otro valor es porque es probable que tu calculadora esté en radianes y no en grados. Así que verifica ese dato, ¿no? Y obviamente es positivo, ya no coloqué aquí en este caso el signo, ¿ya? Porque para este caso sería positivo. El caso C y el caso D es muy similar a lo que acabamos de trabajar, ¿no? Vamos a ver, podemos hacer aquí la descomposición de la fuerza, ¿no? La fuerza por acá, la otra fuerza por acá. Ya conocemos este ángulo, así que es sencillo. Esta fuerza sería F multiplicado por el coseno de 30. ¿Correcto? Muy bien. F por el coseno de 30. Vamos a colocar rápidamente por acá. Y la otra fuerza que se encuentra abajo es F por el seno. Haciendo la descomposición correcta. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular para esas fuerzas el momento, ¿no? La fuerza F coseno de 30, si bien no apunta directamente hacia el pivot, su línea de acción pasa por el pivot, por lo tanto, para esta fuerza no hay momento, ¿no? El momento respecto a O o el torque sería igual a 0, ¿correcto? Bien. En cambio, para esta fuerza, pues, ya la cosa ahí sería diferente. Bien. Y el giro que provocaría sería nuevamente un giro horario antihorario, ¿verdad? Porque es contrario a las manecillas del reloj. Y entonces, de acuerdo a la convención de signos, eso nos estaría dando con un signo positivo, ¿no? Cuando es antihorario, ¿no? Miren que en los tres primeros casos nos está tocando antihorario. Entonces, ahora sí, el momento respecto a O simplemente sería, vamos a aplicar nuevamente esta fórmula que tenemos aquí. Todo esto, ¿no? F seno de 30, donde F ya hemos visto que es 100. Y el seno de 30 es conocido, ¿no? Sabemos que el seno de 30 es 0,5 o un medio. Así que directamente lo podemos poner. Voy a ponerle yo un medio. Vamos a ver por acá. Y eso está además multiplicado por la distancia D, que sería en este caso 3 metros, ¿no? Porque todo esto es la fuerza y eso está multiplicado por 3. Bien, ¿cuánto nos da finalmente aquí?
Bueno, 100 entre 2 es 50 por 3, sería 150 newton por metro, que son las unidades en este caso, ¿no? Para el momento. Muy bien, el otro caso, rápidamente hacemos la descomposición. Fuerza por aquí, la otra fuerza por acá, conocemos el ángulo, nos facilita mucho las cosas. Esta fuerza será F por el seno de 60, muy bien, y la otra componente, vamos a ver, esto era F por el seno de 60, listo, ahí lo dejamos, y esta otra componente es F por el coseno, ¿no? Pero seguramente que ya te diste cuenta que su línea de acción recae justamente sobre el pivot o eje de giro. Por lo tanto, ¿cuánto vale este momento? El momento aquí respecto a O es simplemente 0. ¿Bien? Newton por metro. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el momento, vamos a colocar aquí, se reduce a trabajarlo con la fuerza F seno de 60, ¿no? Pero ojo aquí, si esta fuerza se aplica en ese sentido, ahora sí, esto girará así, de forma horaria, ¿sí? Eso significa que sigue las manecillas del reloj y tendrá que ser negativo. Así que negativo por acá, colocamos la fuerza, F por el seno de 60, F para nosotros hemos colocado 100, para todos los casos, hay que multiplicarlo aquí por el seno de 60 y luego multiplicarlo por la distancia, ¿no? Es muy importante determinar la distancia, conocer que se refiere a la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hacia el eje de giro. Bien, y esa distancia, de acuerdo a lo que tenemos acá, vendría a ser ¿cuánto? ¿4 o 2 metros? ¿Dónde está aplicando la fuerza? Justo acá, ¿no? Que es el centro, porque si esto es 2, acá también será 2, así que está en el medio esa fuerza vertical hacia abajo. Bien, así que la distancia hacia el pivot sería simplemente 2 metros, así que de esto multiplicado por 2. Bien, y si tú te das cuenta de algo, es lo mismo que tenemos acá arriba, ¿no? 100 por seno de 60 por 2. Y entonces me da, claro que acá hay un negativo, ¿no? O sea, es el mismo número, pero el giro ya ha cambiado. Así que nos ahorramos que hacer el cálculo. Esto me da negativo 173.21 newton por metro. Muy bien. ¿Listo? Así que el caso A, B y C teníamos torque positivo. El caso D tenemos torque negativo. Ya será sencillo para ti decirme cómo en este caso será el torque para E y F, ¿no? En el caso de E y F, ¿bien? Podemos por aquí también en E hacer una descomposición. Descomponemos aquí, descomponemos acá. O simplemente directo observamos que la fuerza apunta hacia el eje de giro. Así que yo puedo decir que el momento es C. Bien. En este caso también la fuerza apunta hacia el eje de giro. Por lo tanto aquí el momento directamente yo sé que es C. No hay
Aumento en esos casos porque, bueno, ya estamos viendo que apuntan justamente hacia el pivot o eje de giro. Muy bien, así podemos entonces calcular el momento o torque. Bien, espero que hayan podido comprender bien. Nos vemos en otra oportunidad.